Para resolver el siguiente problema, debemos trabajar con lo que es suma de fracciones. Por ejemplo, acá tenemos varias fracciones que en sí se están sumando. Para poder sumarlas, observe el denominador, que es el número que está bajito, porque recordemos que una fracción tiene un numerador, que es A, y un denominador, que es B. A es el numerador, el número de arriba, y B es el denominador, el número de abajo. El número de abajo debe ser el mismo, y para sumar fracciones, si el número de abajo es el mismo, se conserva en uno solo y se suman los numeradores. Así es sencillo. Por ejemplo, sumar 2 tercios más 4 tercios es un juego de niños. ¿Por qué? Porque conservamos el 3, que es el denominador común, y 2 más 4 simplemente se sumarían, serían 6. De esa forma yo puedo sumar hacia el lado. Solamente se suman hacia el lado los numeradores. Eso deben tenerlo presente siempre. Pero ¿qué pasa si yo tengo 2 tercios más, por ejemplo, un sexto? El denominador es distinto. ¿Y qué sucede acá? Yo puedo hacer que ese 3 se transforme en 6, amplificando la primera fracción por el número 2. Es decir, 2 por 2 son 4 y 2 por 3 son 6. Quedaría 4 sextos más un sexto, y ahora se pueden sumar. Serían 5 sextos. Así de sencillo. Bueno, y eso puede continuar si tiene muchas fracciones, que va a ser en este caso, en este problema, va a tener muchas fracciones. También se debe tener presente que nosotros podemos multiplicar las fracciones y esto se realizaría de la siguiente forma. Para multiplicar fracciones esto se hace hacia el lado, es decir, A por C sería AC y B por D sería BD. De esa forma. Veamos un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, 4 multiplicado por un tercio, es cierto que el 4 no es una fracción, pero lo puedo escribir como fracción, es decir, 4 sobre 1 por un tercio. De esa forma, 4 por 1, eso dice que se multiplican numeradores con numeradores, es decir, 4 por 1, numeradores con numeradores, y denominadores con denominadores, es decir, 1 por 3. Acá, B por D hacia el lado, ¿no es cierto? En este caso, 1 por 3, serían 3, serían 4 tercios. Veamos el problema ahora. El problema dice que se tiene una barra de hierro, la cual se corta en 5 trozos. Entrega las medidas, un trozo de un cuarto, 5 octavos, un medio, 9/16, y el otro trozo es de 3 cuartos. Estos trozos están medidos en metros. Se pide calcular qué longitud tenía inicialmente si cada corte, dice que cada corte estropeó un 32 avos de metros. Vamos a realizar una representación. De esta forma tenemos lo que es la barra y acá hemos dado un corte. Ese sería nuestro primer corte. Quiere decir que nuestro primer trozo, como se indica en el encabezado, tiene una medida de lo que es un cuarto. Quiere decir que todo esto tiene que tener un valor de un cuarto. Y cada uno de estos trozos dice que vale un 32 avos. Después realizamos el segundo corte, que sería este, y este está a una distancia de 5 octavos. 5 octavos. Ahora viene el otro corte, que está a un medio. De esta forma acá establecemos que hay un medio de largo de este trozo. Y por último, un último corte, que serían los 9/16 avos. Y separa el otro, que son los 3 cuartos. Obviamente esto no es proporcional, por si acaso, solamente es una representación. Y cada una de estas líneas que está pintada de color naranjo dice que vale la siguiente medida, un 32 avos. Mediría un 32 avos de longitud. Entonces, si quisiéramos saber cuál es la medida de toda esta barra de hierro, va a ser un cuarto más lo que se estropeó, que es un 32 avos, más 5 octavos, más lo que se estropeó, es decir, se perdió, un 32 avos, más un medio, más lo perdido, ¿no es cierto?, por el corte, más 9/16 avos, más lo perdido por el corte, más 3 cuartos. Por lo tanto, como hemos dicho, es una suma de fracciones. Ahora, ¿cuál es la incógnita del problema? Veamos qué es lo que se pregunta. De esta forma, nuestra incógnita a este problema sería calcular lo que es el largo de la barra total, es decir, el largo que tenía esta barra originalmente. De esta forma, nuestro análisis consiste en lo siguiente. Nosotros debemos sumar todas estas partes que se han cortado,
más lo que se ha estropeado, es decir, lo que se ha perdido en material. Sumar fracciones. Ese es nuestro análisis. Debemos sumar las fracciones. Comencemos con el desarrollo. El desarrollo consiste en lo siguiente. Vamos a decir que el largo es lo que buscamos. Según lo que se pregunta acá, se pide el largo. Calcular lo que es el largo, que lo vamos a escribir con la letra L. Primera fracción. Dice un cuarto. Entonces acá se coloca un cuarto. Más lo que se estropea, lo que se pierde. Se está perdiendo un 32avos. Después, más 5 octavos. Más 5 octavos. Pero voy acá. De nuevo estoy perdiendo un 32avos. Después sería más un medio. Un medio. Después sería más lo que se estropea. Y se está estropeando un 32avos. Después sería más 9/16. 9/16. ¿Y cuánto se está estropeando? Un 32avos. Entonces vamos a colocar acá más un 32avos. Finalmente debemos sumar lo que es 3 cuartos. De esa forma. Ahí tendríamos los 3 últimos cuartos. Primero vamos a sumar esa fracción más esa fracción más esa fracción más esa fracción. Es decir, la misma fracción se repite 4 veces porque son 4 cortes. Entonces, ¿qué pasa si un número yo lo repito 4 veces? Si un número lo repito 4 veces, quiere decir que lo puedo multiplicar por 4 dicho número, es decir, 1 sobre 32 por 4. Acá tengo lo que es una multiplicación de fracciones. Como vimos al comienzo, la multiplicación de fracciones dice que se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces acá abajito tenemos la fórmula correspondiente a emplear. Dice que se multiplica 4 por 1 y 1 por 32. Pero antes, estas dos líneas de división se colocan en una sola y única línea. Una sola línea, y acá colocamos lo que es el 4 multiplicado por 1. Numeradores con numeradores. Y abajo sería el 1 por 32. Recuerde que este 1 es un 1 creado ficticiamente para que este 4 quede convertido en una fracción. Sería 4 por 1 son 4 y abajo 1 por 32 son 32. Entonces queda 4 sobre 32. De esta forma, ahora nosotros podemos establecer lo siguiente, que el largo va a ser lo que es 4 sobre 32, que es toda la cantidad estropeada, en este caso es la cantidad perdida cuando se ha trozado esto, ya sea con una sierra o con un esmeril angular, no sé, con cualquier herramienta que se esté empleando. Y bajamos las otras fracciones, por ejemplo, bajamos lo que es un cuarto, bajamos lo que es 5 octavos, bajamos lo que es un medio, bajamos 9/16avos y bajamos lo que es 3 cuartos. Entonces, nuestro largo va a ser lo que es 4/32avos, que lo podemos simplificar. ¿Por qué podemos simplificar esto? Observe lo siguiente, observe de las fracciones que están de color negra, ¿cuál es la de mayor denominador? Entonces, ahora hay que estudiar si esta fracción la podemos simplificar. Claro, el 32 es divisible en 4, daría 8. Entonces esta se puede escribir como un octavo. Eso es dividir el 4 en 4 y el 32 en 4. Ahora, tenemos otra fracción que es 5 octavos. Observe esa, 5 octavos. ¿Qué sería esta de acá? Ahora tengo que buscar, la idea es sean juntar fracciones que tengan igual denominador. Por ejemplo, hay otra que dice que es un cuarto y otra dice que es 3 cuartos. 3 cuartos. Entonces, estas dos fracciones estarían ahí. En cambio, hay otra que dice que es un medio y la otra sería 9/16avos. Estas dos fracciones tienen diferentes denominadores. ¿Cuál es la técnica que les propongo? Sumar esa y sumar estas de acá, porque tienen el mismo denominador. Pero esto lo voy a realizar acá arribita ya. De esta forma, ahora vamos a sumar primero estas dos fracciones, después estas otras dos. Entonces, el largo va a ser... Observe, acá existe lo que es el denominador común. Estoy resolviendo esta. Tenemos un denominador común que es el número 8.
Por lo tanto, lo conservo, sí, esos dos 8 los llevo a uno solo y mantengo los numeradores sumados, 1 más 5. Más. Acá, conservo lo que es el 4, que es común, se conserva en uno solo. Y bajamos lo que es el 1 más el 3, 1 más 3. Las otras fracciones simplemente se deben copiar o bajar en este caso. Veamos acá, largo va a ser igual. Acá resolvemos, esa suma sería 1 más 5, son 6, y se conserva el denominador común. En la siguiente sería esta de acá, que sería 1 más 3. Estoy sumando numeradores con numeradores, se pueden sumar. Sería 1 más 3, lo cual es 4 partido en 4. Y acá se bajaría lo que es un medio más 9, 16. Ahora, si estás pensando en simplificarlas, creo que no conviene. ¿Por qué no conviene? Porque la idea principal acá es igualar el denominador. Habría que sacar lo que es el mínimo común múltiplo, que sería el denominador común. Pero acá resulta algo bastante simple. ¿Por qué estoy diciendo bastante simple? Porque el 2 está contenido en el 16, el 4 está contenido en el 16 y el 8 también está contenido en el 16, que es el mayor de los denominadores. Por lo tanto, si el mayor de los denominadores lo puedo dividir por los otros denominadores y eso da un resultado entero, quiere decir que él es el denominador común. Entonces el denominador común es el 16. Entonces tenemos que hacer que todas estas fracciones tengan un 16avos en la parte inferior. Entonces vamos a copiar cada una de las fracciones. Debo amplificarlas por algo para que dé lo que es el 16. En este caso esta es la única que no se amplifica por nada porque ya posee el 16, que es el denominador común. Amplifiquemos ahora. Para amplificar cada una de estas fracciones, lo que voy a realizar es multiplicarla por otra fracción, pero por una fracción que sea equivalente al número 1. Entonces acá debo preguntarme lo siguiente yo. Debo preguntarme 8 por cuánto da este numerito que es el 16, que es el denominador común. Y la respuesta es por 2. Entonces si coloco un 2 acá, debo colocarlo también. Veamos acá ahora. El 4, ¿por qué número multiplicado da 16, que es el denominador común? Por 4. También debo colocar el 4 arriba. Ahora, ¿qué pasa acá? Acá tengo un medio. Sería el 2 por cuánto da 16, por 8, ¿no es cierto? Porque acá tiene que dar 16. Y también tiene que ser un 8 arriba. De esta forma tengo 1, 2, 3 fracciones equivalentes a 1. De esta forma vamos a copiar esto en la parte superior para continuar con la resolución. De esta forma, recordemos que el 9 16avos no se debe amplificar porque ya posee el denominador común. Comencemos con el primer producto. Sería 6 por 2 son 12 y 8 por 2 son 16, que va a ser nuestro denominador común, que es el número 16. Continuemos con el segundo producto. 4 por 4 son 16, dividido en el denominador común, que también es 16. Más 1 por 8 son 8. Recordemos que la multiplicación de fracciones es hacia el lado. Y 2 por 8 son 16. Mantenemos lo que es el 9 16avos. De esta forma, si observamos, tenemos 16, 16, 16. Quiere decir que todos estos 16 lo escribimos como uno solo. Obviamente copiamos una línea de división y escribimos los numeradores a través de una suma. Serían 12 más 16 más 8 más 9. De esta forma ahora sumamos los numeradores. Serían 12 más 16 más 8 más 9. Eso nos daría 45. Y eso queda 45 16avos. Recordemos que esto se mide en metro, porque cada una de estas fracciones estaba en la unidad metro, puesto que la barra se mide en metro. De esta forma tendría el largo total de la barra que tenía inicialmente. De esta forma hemos terminado con este problema. Muchas gracias.